Bueno, esperen que admito 6 personas más que han quedado fuera. Y arrancamos. Creo que ahora ya estamos. Bueno, quería entonces darles a ustedes la bienvenida a este curso de Economía Política, de este primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2022. Si bien ya comenzamos con la presencialidad en la facultad y el resto de mis compañeros profes ya están dando clases presencial, ustedes eligieron el formato virtual, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a estar llevando adelante este curso de manera virtual. Yo no sé si habrá alguna persona acá que ya haya cursado presencial en la facu, pero por el año en el que ustedes se encuentran, la mayoría de ustedes debe estar cursando, debe haber iniciado su carrera en la Facultad de Derecho de forma virtual, ¿cierto? ¿Es así o estoy diciendo cualquier cosa? Sí, la mayoría sí. La mayoría sí. Bueno, mi nombre es Paula Pierce, yo voy a ser la profe que va a estar a cargo de este recorrido que vamos a hacer por la materia de economía política. Yo no sé por qué ustedes eligieron la virtualidad, habrán diferentes motivos, si quieren después ir poniéndolos ahí en el chat, los motivos por los cuales eligieron la virtualidad en lugar de la presencialidad, me resultaría interesante. Yo les voy a contar un poco por qué estamos reunidos hoy acá. Primero, ¿saben qué les quiero pedir? Además de que se muteen, que creo que están todos muteados, es que prendan las cámaras. Esta va a ser nuestra aula, ¿sí? Va a ser nuestra aula virtual durante todo el cuatrimestre. Ahí seguramente les llegó por mail y también no sé si se están adscribiendo al Classroom, pero bueno, la única forma de vernos a nosotros cara a cara va a ser esta vía, en principio. Así que lo que les voy a pedir es que cuando nos conectemos estén conectados con la cámara prendida, así nos conocemos, ¿sí? Un poco la idea de esta clase y de esta... Yo les voy a ir contando un poco la idea de esta materia, aunque muchos de ustedes ya deben haber estado en la clase inaugural virtual que dio el profesor Gambina, a donde él más o menos les comentó los ejes temáticos de la materia, que son 4, y bueno, cómo los vamos a ir desarrollando. Yo, antes que eso, bueno, quiero que recuerden, yo soy una de las abogadas que está dentro de la cátedra, ¿sí? Así que hoy un poco vamos a hablar de economía política y también de derecho. Vamos a hablar de las dos cosas y de otras cosas, ¿sí? Pero en principio lo que les quería comentar un poco es la modalidad. Como estamos en un formato virtual, y ustedes ya están acostumbrados a esto, seguramente también deben estar acostumbrados al Classroom y eso, les llegó al mail que les envié hoy, además del link por el cual siempre nos vamos a conectar a las 17:20 todos los lunes y los miércoles, una invitación, un link de invitación y también una clave de acceso a la clase de Classroom. Todos saben, ¿alguien tuvo problemas para adscribirse al Classroom? ¿Alguien no entiende qué es eso? Si alguien no entiende o tiene problemas, me lo dice ahora. Si no, bueno, relean el mail y vayan ingresando al Classroom. Por ahora solo hay un mensaje de bienvenida, pero bueno, la idea de que ese espacio de Classroom, además de estar este espacio de Zoom, donde nos vamos a encontrar de este modo, o sea, sincrónico, lo más parecido a la presencialidad, a la vez, bueno, durante el resto de los días, ustedes pueden dejar ahí en el tablón sus inquietudes, y yo les voy a ir dejando el material, por ejemplo, esta clase grabada y los materiales que acompañaron esta clase, ¿sí? Los materiales de lectura obligatoria, algún que otro material de lectura sugerida que les puedo dejar, o algunos videos, o otras sugerencias que, bueno, nosotros tenemos para ustedes en el recorrido de cada clase. ¿Hasta acá hay alguna duda, algún inconveniente? Acá hay alguien que dice que no tiene forma de unirse con cámara. Bueno, yo les voy a pedir y por ahí voy a
todas las clases se los voy a reiterar, somos muchos y estaría bueno que estemos todos conectados con cámara, ¿sí? Eso no influye en la nota, pero sí influye en esta posibilidad de feedback que vamos a tener, ya que no nos vamos a ver personalmente. Hay una cuestión dentro de, bueno, ahí en el mail también que les envié hoy, hay un link de acceso directo a la bibliografía. Ahí van a poder acceder a la bibliografía obligatoria de las 4 unidades, ¿sí? Bueno, acá dicen algunos motivos por los cuales se anotaron en este formato. Y bueno, la cuestión entonces es esa. Ya tienen la bibliografía ahí, pueden acceder, pero de todos modos yo en cada semana les voy a ir agregando. Voy a subir esta clase que ya está grabada, bueno, se está grabando en este momento, más, por supuesto, todo el material que fundamenta lo que hablemos en clase, ¿sí? El material que también igual lo van a encontrar todo junto en ese link de bibliografía que les envié hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Otra cuestión importante que quería transmitirles es, bueno, 2 cosas más. Una que tengo que definir con el titular de cátedra particularmente y con el resto de los profes, que es el tema del examen, ¿sí? Si alguien no vive en Rosario, también escríbanme en el chat el nombre y dónde viven, para yo ir sabiendo quiénes somos y cómo está conformado el grupo, ¿sí? Yo les voy a dejar una encuesta que hacemos siempre a principio de cuatrimestre, para que ustedes puedan ir respondiendo. Es una encuesta anónima y es preliminar para saber más o menos cómo está conformado el grupo y bueno, tener así datos generales de ustedes, pero no es particular. A nivel particular, yo voy a guardarme esto de las personas que no viven acá sobre todo, ¿sí? Aquellos que no vivan en Rosario, como están haciendo, me lo van dejando ahí en el chat. Bueno, dicho todo esto, les estaba hablando de los parciales, ¿sí? Nosotros, esta materia, como ya ustedes saben, tiene 4 módulos. El módulo 1, el módulo 2, al finalizar el módulo 2 tomamos un parcial. Ese parcial es obligatorio y lo rinden todas las personas que cursan. Como estamos en un momento de presencialidad, es muy probable que, yo lo voy a hablar con Gambina, pero lo más probable es que pidamos un aula en la facultad y hagamos esa instancia presencial, ¿sí? Eso, para las personas que vivan en Rosario, todas, va a ser seguramente un día y en un horario de clases, por ejemplo, un lunes o un miércoles a las 17:20. Eso lo tengo que hablar igual con las autoridades de la facultad, no lo tomen como algo concreto ahora, pero es una idea que, bueno, que tengo que resolver. Y a lo mejor cerca de la fecha del examen parcial y del final, por ahí, si a ustedes les parece buena idea, también podríamos pedir un aula en la facultad y hacer una consulta presencial. Eso ustedes sobre la fecha del examen me van diciendo, si les parece lo podemos hacer. Yo digo un poco para también conocernos personalmente y tener esa instancia de contacto más directo. Sin perjuicio de que esta es una comisión virtual. Yo voy a tomar nota de lo que están poniendo en el chat, de las personas que no viven acá, pero igualmente, si viven en localidades cercanas, como estoy viendo, y tienen posibilidad de viajar para las clases de consulta que pautemos, o para el examen parcial, o el recuperatorio, o el examen final, o su recuperatorio, yo les recomiendo que vayan pensando esa alternativa como la que va. En futuras clases lo vamos a definir eso, ¿sí? Bueno. Profe, disculpa, antes como usted estaba hablando se me cortó y Sí, quería Facundo. preguntarle si la cuestión del examen parcial Sí, va a ser la forma de regularizar la materia o exacto. con la... Y estamos eso. Sí, el parcial tiene como propósito que ustedes puedan regularizar la materia y hay 2 instancias, ¿sí? Un examen parcial y un recuperatorio. Como les decía recién, ese examen va a constar de todo lo que hayamos dado en la unidad 1, que vamos a empezar hoy, y en la unidad 2, ¿sí? Una vez terminada la unidad 2, después más adelante les voy a decir la fecha, pero estimo que será para mediados de abril.
Igual eso se los voy a confirmar bien cuando esté armado bien el cronograma de clases con los feriados o eventuales paros o lo que pase. Bueno, me encanta, chicos, que no tengan problema en venir, porque a mí, más que nada, la instancia esta de proponerles una consulta presencial o el examen presencial también es de que podamos vernos cara a cara, porque vamos a vernos en esa instancia y después vamos a seguir hasta mediados de año, donde vamos a terminar la materia, ¿sí? Después vienen 2 bloques más. Victoria... Muy bien, bueno, yo por eso se los quería plantear en este momento. También no tomamos esa decisión desde la cátedra aún, porque yo quería ver cómo estaba compuesta la población de este grupo, y esta posibilidad, ¿no?, de las personas que no viven acá, pero que puedan viajar 1 o 2 veces, para en la primera etapa, serían después de la unidad 2, y 1 o 2 veces para consulta y examen en la segunda etapa. Así estamos, creo que tenemos ya un acuerdo. Me parece que hay unanimidad, que si no hay nadie que se oponga, alguien que tenga algún problema también lo puede decir ahí, esa va a ser la modalidad, ¿sí? El examen va a ser, Facundo preguntaba algunas cuestiones específicas del examen, y ya que estamos les cuento. El examen va a ser escrito, con preguntas a desarrollar, ¿sí? Y van a tener un recuperatorio. Quien apruebe en la primera o segunda instancia ese examen, ya queda como regularizado, como alumno regular. Los que no aprueban quedan en instancia libre y van a poder seguir cursando conmigo hasta el final del cuatrimestre, pero ya no van a poder rendir el final, el examen final o el recuperatorio, ¿sí? Entonces, el objetivo en primera o segunda instancia del primer parcial es aprobar. Así quedan como regulares. Quedando como regulares, tienen la opción de rendir el segundo parcial. Ese segundo parcial, si bien vamos a tomar contenidos de las 4 unidades, vamos a hacer énfasis en las unidades 3 y 4, ¿sí? Que son la unidad 3, como les dijo el profesor Gambina el otro día, habla de la parte, digamos, internacional, mundial, del mundo, y en la unidad 4 bajamos a Argentina y hablamos de políticas económicas y economía política argentina, ¿sí? Entonces, vamos a relacionar los contenidos de esas 2 unidades, que son las 2 últimas, con los de las 2 primeras, que son, la primera, hablamos en general, economía política, objeto, concepto, corrientes y escuelas del pensamiento económico, y en la unidad 2 hablamos de cuentas nacionales, cuáles son los elementos que nos permiten realizar mediciones, población, bueno, también hablamos un poco de un tema que a mí me interesa mucho particularmente, que es la economía feminista. Bueno, entonces, en el segundo parcial, que sería una instancia final, para quienes hayan aprobado el primero, vamos a hacer énfasis sobre todo en relacionar los temas de la unidad 3 y 4 con los de la 1 y 2, ¿sí? Bueno, más o menos así es la instancia, digamos, de examen, y el propósito. Quienes hayan regularizado, o sea, los que rindan bien el primer parcial y no se presenten al final, ya quedan como alumnos regulares y se pueden presentar en cualquier instancia libre donde van a rendir las 4 unidades, pero como alumnos regulares. Esto es que en un examen libre van a rendir el contenido total de la materia, pero no tienen que pasar a una instancia oral. Quienes queden libres, porque no pueden seguir participando, porque no figuran en actas y no pueden rendir, eso también, yo les voy a dar clase a todos y a todas los que estén acá, ¿sí? Pero si hay alguien que no aparece en actas, el día del examen yo no les puedo tomar. Eso por ahí, si vamos a hacer instancia presencial, vamos a intentar chequear las actas antes de que nos reunamos. En la consulta, por ejemplo, en la consulta que hagamos previo al examen, vamos a ver si tenemos las actas de ustedes a esa fecha, porque hoy todavía puede haber modificaciones, muchas veces van agregando gente. Bueno, sobre la fecha del examen, en la consulta previa a la misma, vamos a chequear que todas las personas que van a rendir están en actas, para que aquellos que no figuren puedan hacer el reclamo y aparecer en acta para el día del examen. El día del examen, todos aquellos y aquellas que estén en el acta van a poder rendir, y los que no, no, ¿sí? Yo no tengo posibilidad de anotar a alguien que no esté por X motivo. Eso hay que arreglarlo en Secretaría Estudiantil. Bueno, ¿qué más? Todas aquellas personas que no estén en condiciones de rendir, igualmente pueden participar de las clases, de los grupos, de los trabajos prácticos, de todo lo que vemos acá, no solo en el primer bloque, sino en el cursado de toda la materia,
Y bueno, aquellos que ya estén libres, porque no tienen las correlativas anteriores, por ejemplo, que estén presentes acá, no sé si hay alguien. ¿Alguien hay? Porque algunas personas me escribieron hoy para ver si podían participar como oyentes. Esas personas van a ser oyentes de las clases, pero pueden sumarse a los grupos, participar, como cualquier otra persona de las que están acá, ¿sí? Ahí Sofía dice que está como libre, por ejemplo. Bueno, entonces Sofía y Sol, y todas las demás personas que tengan las condiciones de estas dos compañeras, pueden participar en los grupos, hacer los prácticos, y participar en clase, pero no van a poder rendir el parcial, ¿sí? Y todos aquellos que no me aparezcan en acta, aunque a ustedes les parezca que están regulares o que están en condiciones de rendir, si no aparecen en acta, bueno, tendrán que hacer los reclamos pertinentes previo al parcial para poder rendir. Entonces, ya en principio ya estaríamos definiendo que la opción va a ser una consulta y un examen presencial, así nos vemos todos. Eso como parcial y como final. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Si no se animan a preguntar por micrófono, escriban las preguntas en el chat, yo lo voy viendo. Bueno, si no hay preguntas con esto, creo que un poco respecto a la modalidad del cursado, ustedes ya saben, lo dijimos, lo repito para que quede ordenado, y está en el correo que les envié, y también en el Classroom. Tenemos encuentros sincrónicos, que son estos, modalidad, entrar siempre al mismo link que les pasé, siempre vamos a usar el mismo, los lunes, los miércoles a las 17:20. Yo les voy a contar algo que me está pasando a mí, que creo que no me va a traer problemas, pero igual quiero que ustedes lo sepan. Yo estoy con la pierna quebrada porque en las vacaciones fui a Córdoba, me quebré el peroné y estoy operada, así que por ahora no, por suerte, tengo a cargo las clases virtuales, porque si no, no estaría pudiendo ir a la facultad, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, si llego a tener algún inconveniente de esa índole, les voy a avisar. Creo que no, porque es 1 hora y media que tenemos de cursado, no pasa nada, pero bueno. Algunos días, cuando voy al médico, me saca puntos o qué sé yo, me quedo muy dolorida. Bueno, llego a tener algún inconveniente yo, por ese tema. O si hay paro, o si hay feriado, o lo que sea, esos días que no demos clases, igualmente vamos a estar comunicados por el Classroom, ¿sí? Lo de mi quebradura es como es anecdótico, yo para que ustedes sepan cómo estoy por las dudas, si algún día tengo inconvenientes. No va a haber inconvenientes con eso, pero si lo hubiera, quiero que sepan que es por esa situación. Ya pronto me dejarán pisar, por ahora estoy sin poder pisar, tengo el pie izquierdo roto. Pero bueno, al margen de eso, yo les decía, nosotros, todos los profes y las profes de la Cátedra B de Economía Política, estamos en COAD. Entonces, siempre que oficialmente COAD determine que hay una medida de huelga, de paro, nosotros nos vamos a adherir, ¿sí? Nos adherimos a las medidas de fuerza que oficialmente publique COAD. De todos modos, nosotros nos vamos a enterar y yo se los voy a transmitir por el Classroom, ¿sí? Eso en primera instancia. En segunda instancia, bueno, si hay feriado o alguna cuestión similar, por supuesto tampoco vamos a dar clases. Y por último, bueno, que sepan que todo el contenido de la materia que está en el programa entra en las instancias de examen, ¿sí? Entra todo el contenido de la materia que está en la bibliografía obligatoria que yo les pasé en el link hoy. Bueno. Dicho todo esto, todo lo que les pase como videitos, material alternativo y todo eso, ustedes también ténganlo en cuenta, úsenlo, porque en general nosotros les compartimos eso porque nos parece que está bueno pedagógicamente para entender lo que les estamos explicando. Los trabajos prácticos también, a mí me interesa que ustedes puedan estar participando activamente conmigo desde otro lugar, y entonces, bueno, si a ustedes les parece bien por ahí contactarse entre ustedes por algún WhatsApp de Comisión 11 que quieran crear, yo no voy a estar en ese WhatsApp, pero si ustedes quieren armar uno para comunicarse entre ustedes, estaría por ahí bueno. Yo voy a interactuar con ustedes a través del Classroom, cualquier duda que tengan, individual o colectiva, la pueden plantear ahí, y yo voy a estar atenta a eso para ir contestándosela, ¿sí? En general voy a estar más dispuesta para contestar preguntas y todo los días lunes o miércoles, que son los que tenemos clases, así ustedes pueden ir saldando sus dudas antes del encuentro sincrónico.
En el Classroom, por ahora, lo único que hay en el tablón es un mensaje de bienvenida, que es el mismo que les llegó por mail, ¿sí? Generalmente les va a llegar la información por estas 2 vías. Ahora, después, por ejemplo, después de la reunión de hoy, ya va a estar esta clase grabada, vamos a subir esta clase en una pestaña que se llama Encuentros Sincrónicos, a la cual le voy a agregar también los textos o los materiales de esta clase, ¿sí? Como les dije antes. Y a la vez, yo les estaba comentando los días que no podamos por X motivo dar clases. Bueno, si no podemos dar clases, yo voy a tratar también de actualizarles algún material que sea necesario que ustedes vean algún día que no tengamos clases, en una pestaña que se va a llamar Encuentros Asincrónicos, ¿sí? Ahí lo más probable es que yo les deje algún material para que ustedes puedan ver alguna clase grabada o alguna, que nosotros le llamamos píldora, de algún tema que por ahí no sea tan importante someter a debate y que yo considere que por ahí ustedes lo pueden ver y entender directamente. Entonces, bueno, no lo damos en estos encuentros, lo damos como un encuentro asincrónico, va a ser de presencia obligatoria en el sentido que, bueno, si yo les dejo un encuentro asincrónico, les pido que lo vean, porque lo más probable es que si dejamos encuentros asincrónicos, en alguno de los encuentros sincrónicos discutamos lo que ustedes vieron, sobre todo si hay dudas y eso, ¿sí? Pero bueno, hay algunas pildoritas que son cortas, 20, 25 minutos, donde nosotros por ahí abordamos algunos temas. En general hay muchas que grabé yo, pero por ahí les puedo compartir alguna grabada por algún otro profe de la cátedra, sobre algunos temas que por ahí a mí me parece que son accesibles para entender y que no hace falta por ahí dedicarles toda una clase de estas, en donde es más importante que estemos interactuando, ¿sí? Bueno, entonces al final de la clase de hoy yo voy a subir esta clase, les voy a dejar una encuesta, les voy a dejar el programa y les voy a dejar, la bibliografía ya se las di, les voy a dejar algunos materiales que son el sustento de la clase de hoy. Hasta ahora no hablamos mucho de teoría, así que ya vamos a ir para ese lado, ¿no? Otra cuestión que así general que se me ocurre que puede ocurrir, pero vamos a ver, es que cada tanto tengamos algún encuentro de manera, con el título de clase magistral. Eso yo también se los puse en la bienvenida, porque sería el mismo formato que tuvimos el jueves pasado, ¿sí? Cuando el profesor Gambina quiera darles una clase a todos y a todas, él me va a avisar y nosotros en el horario que él defina vamos a estar subiendo esa clase. Les hago una pregunta, si pueden, díganme sí o no, desmuteándose, así no tienen que escribir todos en el chat. ¿Pudieron estar el jueves en la clase de profesor Gambina? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Perfecto. No, yo no. Bueno, no escuché bien, pero les doy una respuesta. Si hay alguien que tenga alguna duda, me la escribe. Ahí algunos chicos no pudieron, algunas chicas. Les cuento cómo es la modalidad. Esa clase ya está subida en el canal de YouTube de la cátedra, y yo se las voy a compartir también en el Classroom. Lo voy a compartir como primer clase de encuentro sincrónico. Sincrónico, ¿sí? La de hoy va a ser la segunda. Entonces, en futuros encuentros siempre van a ser lunes y miércoles en el horario nuestro, van a estar conmigo, pero a veces puede ser que en el mismo horario nuestro yo invite a alguno de los profes de la vieja camada, que son muy expertos y saben un montón de cosas, tal vez para que desarrollen algún tema específico. Esos serían invitados míos de la cátedra para esta comisión, y a la vez también puede ocurrir que el profesor Gambina decida dar una clase general como la que dio para inaugurar el ciclo lectivo, ¿sí? Eso igualmente, como puede ser que vaya en horario diferente al horario de cursado, yo les voy a avisar como les avisamos el jueves pasado, ¿sí? Después, en general, si invito a alguno de los otros profes, que son profes que ya están jubilados, pero que trabajan con nosotros igual y son re buena onda, voy a tratar de que los profes que sean invitados míos estén en este horario, así no los complico a ustedes mucho con el tema horarios, ¿sí? Bueno, acá alguien, Vicky, dice que siguió el enlace de YouTube y le decía que ya no estaba disponible, pero no te preocupes, porque nosotros a la vez, ese enlace ya quedó viejo, ¿no? Pero nosotros grabamos la clase, está dividida en 2 partes, y las 2 partes ya están subidas a nuestro canal de YouTube, así que eso, yo, como dije recién, se los voy a subir, ¿eh? Así que quédense tranquilos.
Ahora, antes de que terminemos la clase, les vuelvo a copiar ahí, o si alguien lo tiene a mano y lo puede poner, el link de acceso a Classroom, que lo estaban pidiendo ahí una compañera. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Alguna duda hasta acá? No, no. No, profe. Hola, profe. Hola. Sí, yo tenía Bueno, una duda respecto al horario, porque en el mail decía que la clase del miércoles, si no me equivoco, es en el mismo horario que la del lunes. pará, dame un segundo que no te escucho bien, me voy a poner el auricular. Dale. Sé que tenés el micrófono más bajito, no te alcanzo a escuchar. Decime, No, Juliana. el mío también anda mal, así que. Sí, te escucho. La clase del miércoles, ¿es en el mismo horario que la del lunes? Sí, lunes y miércoles 17:20 a 18:50, de acá hasta que terminemos el cuatrimestre. La única variación horaria que puede haber, porque incluso los exámenes y todo, y las consultas, si las hacemos presenciales, voy a tratar de que sean en el mismo horario, porque es el horario que ustedes eligieron. La única variación que puede haber es en las ocasiones que el titular da clases a todas las comisiones, como el otro día. Entonces ahí se establece un horario que, bueno, creo que igual a ustedes no les modifica mucho, porque la semana pasada fue a las 18, así que es más o menos en nuestro horario. Pero bueno, eso como va para todas las comisiones puede variar, incluso fue un jueves y nosotros no damos clase los jueves, bueno, pues eso sí, no les puedo prometer horario. Todo lo demás sí. No, eso que están viendo ahí es otra cosa. No tiene nada que ver con ustedes, yo lo subí porque es una reunión que tengo yo, no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes siempre a las 17:20 en el link que les mandé. No importa lo que vean, otras cosas que vean en el campus. ¿De acuerdo? Estoy contestando a Lucía, que está preguntando ahí por el chat. Bueno, dicho todo esto, si no hay más preguntas, les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. A ver si podemos empezar a ver por qué estamos reunidos acá. Bueno, creo que estamos reunidos acá porque ustedes quieren saber qué es la economía política, o porque quieren aprobar esta materia para pasar a la próxima para poder aprobar y seguir la carrera y recibirse de abogados. Bueno, entonces yo les quiero hacer 2 o 3 preguntas. A lo mejor ustedes tienen la respuesta o a lo mejor no. Igual, quien se anime a ir respondiendo, estaría buenísimo. La primera pregunta es ¿por qué estudian Derecho? ¿Alguien sabe, se preguntó a sí mismo por qué estudio Derecho y por qué estoy acá hoy? Ahí Avi Romero dice que tiene una pregunta, pero no puede abrir el micrófono. Escribíla y la leo yo. Mientras tanto, si alguien se anima a abrir el micrófono y a dar una respuesta a esta pregunta fácil que les doy yo, me parece que todos sabemos, porque yo soy abogada, también estudié Derecho, tengo una idea de por qué lo hice. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula. Sí. Yo tengo, en mi opinión particular, bueno, yo tengo un tema distinto a los chicos, yo tengo 46 años. Y siento que uno desde la ignorancia ha hecho muchas cosas, hablando de lo político, ¿no? Sí. En el tema de votar, Uh-huh. en el tema de no meterse en digamos, en lo que pasa en la sociedad. Sí. Entonces una de las herramientas, bueno, al margen de que en mi caso, siempre fue una asignatura pendiente estudiar Derecho. Bien. Pero también es como que uno quiere interiorizarse sobre esos temas, sobre saber más, sobre poder hablar con fundamento, porque veo, viste, que siempre están los todólogos que hablan de todo, que todo el mundo sabe algo, que todo el mundo Claro. pasa esto. Lo mismo me pasó con historia del derecho, con historia constitucional. Cuando escuchás la gente que habla así, porque la historia, que el presidente, que aquí, que allá, y cuando vos estudiás y ves lo que realmente pasó, obviamente que uno tiene su opinión personal con respecto a distintos temas políticos, ves las cosas de otra forma. Entonces, el hecho de tener un conocimiento fehaciente sobre ciertos temas te hace tener una opinión personal objetiva y no hablar porque, bueno, hablamos porque saben, porque se puede hablar nada más. Eso es mi caso. Muy bien. Me parece muy interesante lo que estás planteando, sobre todo por esto que vos decís, porque bueno, yo creo que todos los que estamos acá, todos y todas, tenemos un recorrido en nuestras vidas,
diferente por la edad que tenemos, por la experiencia que tenemos, bueno, y el propósito un poco de este lugar de encuentro que tenemos acá, en la facultad, en la universidad pública, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder intercambiar lo que ustedes conozcan, que hayan vivido, experiencias que hayan vivenciado, que puedan tener algún punto de conexión con esta materia, y también, bueno, desde nuestra parte, compartir lo que hemos aprendido para que ustedes tengan más herramientas para la vida en general, y también, bueno, para después, en un futuro, desempeñarse como abogados. Voy a leer algunas de las preguntas, de las respuestas de ustedes que están acá en el chat, y después seguimos. Acá Carolina dice que lo hace por los animales, en primer lugar, bueno, eso no se entiende demasiado. Después, bueno, Avi dice que tenía alguna recomendación general para la organización general del estudio. Ah, no, esto está preguntando otra cosa, bueno, después te la contesto. Acá Jennifer dice que eligió estudiar Derecho porque no le gusta la injusticia y también para ayudar a los demás a resolver sus conflictos. Rocío dice que estudió otra carrera del área de salud, pero se dio cuenta que le gustaba más la parte jurídica, así que acá estamos. Bueno, Carolina acá dice para defender a los animales y el medio ambiente. Vos seguramente que te vas a especializar después en un futuro en el derecho ambiental. Bueno, esta pregunta tiene como un sentido, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, Paula nos explicó muy bien cuáles son los motivos que encuentra ella para llegar acá, y yo quiero relacionar esa pregunta que les hice, y otra de las chicas contestaba lo de las injusticias. A ver, lo voy a leer de nuevo. Porque no le gusta la injusticia y para ayudar a los demás a resolver sus conflictos, ¿sí? Esos dos ejes temáticos están buenos, ¿no? Porque se supone que los abogados tenemos como premisa, por ejemplo, una compañera dice, bueno, defender los derechos de los animales y el medio ambiente, entonces ella se va a enfocar seguramente en una rama que es el derecho ambiental, porque la formación que tenemos los abogados es integral, entonces cuando terminamos la carrera podemos elegir cualquier rama de las que estudiamos. Y seguramente que todos, y eso, aunque no lo escribieron ni lo dijeron por el micrófono, todos y todas tuvimos, cuando pensamos en estudiar Derecho, tuvimos esa idea de hacer justicia, pero como nosotros somos abogados, no podemos impartir justicia. Bueno, algunos de ustedes, o algunas de ustedes, podrá pensar en ser juez o jueza, y ellos son los que imparten la justicia. El resto de los abogados y abogadas, ¿qué hacemos? Somos mediadores, ¿no? Entre una persona que tiene un conflicto y el Poder Judicial, que sería quien imparte la justicia, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué estudiamos economía política en la Facultad de Derecho? Ahora, otra preguntita más. Si a alguien se le ocurre alguna respuesta, la puede poner ahí. Si no, yo también les voy a decir, porque bueno, un poco la idea ya es ir entrando en nuestra materia, que es economía política, y bueno, y en base a eso, pensar por qué los abogados necesitamos saber economía política. ¿Alguien quiere responder? Ahí estamos. Profe, ¿puede ser porque toda la política se basa en la economía? ¿Toda la política o en qué? Decime, Fabricio, ¿en qué ámbitos te parece que existe la economía o la economía política, que es precisamente la materia nuestra? ¿En qué ámbitos? Decime 2 o 3 que se te ocurran. ¿En qué ámbitos? En el ámbito laboral, capaz. En el ámbito laboral, sí, ustedes van a ver una materia que se llama Derecho Laboral, ¿sí? A ver, porque la economía está vinculada con lo jurídico y lo político, dice Marianela. Bueno, muy bien, Marianela. Muy bien lo que dice Fabricio, también lo que dice Marianela, porque un poco, muchas veces, los estudiantes se pueden preguntar, bueno, esta materia, ¿qué tiene que ver con el derecho? Un poco en esta clase inicial de hoy, la idea es como desmenuzar eso y ver por qué justamente nos hace falta tanto conocer esta materia a los abogados y a las abogadas, ¿sí? Entonces, acá Guillermo García dice, porque para ser profesionales tenemos que conocer de todo un poco de todo.
Habla del derecho internacional y bueno, todo lo que ustedes dicen, todas las respuestas que dieron son correctas, ¿sí? Porque la economía política tiene relación con todas las materias, o bueno, puede haber 2 o 3 materias de la carrera que estudiamos que no tengan relación con la economía política. Yo me arriesgaría a decir que el mayor porcentaje de las materias que están en la currícula nuestra tienen relación con la economía política. Fabricio habló del derecho laboral. Y ustedes piensan que el derecho laboral hay personas, y que las personas que están en una relación laboral tienen alguna relación económica, algún intercambio de tipo económico detrás. Sí, todo. Exactamente, porque nosotros desempeñamos una actividad laboral para obtener un salario. Nosotros en economía política, por ejemplo, una de las categorías económicas que vamos a estudiar es el salario también. Les hago una pregunta que nadie la puso por ahí, pero seguro me van a decir que sí. La economía política tiene relación con el derecho constitucional, que ustedes la mayoría ya estudiaron, ya cursaron y seguramente aprobaron, ¿sí? ¿Qué artículo podríamos decir que está en relación con esto que estamos hablando, a raíz de lo que planteó Fabricio? Hay varios, pero bueno, hay algunos que son muy importantes en la Constitución. 14. Exactamente, el artículo 14, el 14 bis, hablan del derecho a trabajar, del derecho a sindicalizarse, del derecho a hacer huelga. Todos esos derechos están en esa materia que ustedes ya vieron, y también en derecho laboral, que todavía la mayoría de ustedes no vieron, pero bueno, lo van a estudiar en la facultad, ¿sí? En la formación para ser abogados y abogadas. Entonces, podemos decir que hablar de economía política es estar en relación con casi todas las ramas del derecho que nosotros vamos a estudiar en el transcurso de toda la carrera, ¿sí? Dijimos derecho constitucional, derecho laboral, hay más gente que está diciendo otras cosas, la vamos a leer. A ver, acá una compañera hablaba de, bueno, esto, de que está vinculada con lo jurídico y lo político, también acuerdo con eso, que los profesionales tenemos que conocer de todo un poco también, es muy importante, los profesionales del derecho, digamos. El derecho internacional, ¿les parece que tiene relación con la economía política? Sí. Tiene Sí, por relación. los acuerdos internacionales. Ay, perdón. Sí, exactamente, por los acuerdos internacionales, por las importaciones y las exportaciones, Sí, por los a eso me refería, profe. Sí. por los tratados internacionales, que ustedes también ya los estudiaron cuando vieron seguramente la pirámide ahí en derecho constitucional, bueno, introducción al derecho también. Entonces, bueno, acá Marianela nos da un ejemplo, dice, tengo un ejemplo, cuando Estados Unidos sanciona a Rusia, está tomando una decisión política, ley de por medio, y la decisión también termina siendo económica. Muy bien, eso también, nosotros después, más adelante, vamos a hablar de la diferencia entre políticas económicas y economía política, pero justamente lo que plantea Marianela ahí es eso, ¿no? Es una política económica que después en el futuro la economía política la puede estudiar, analizar o, digamos, abordar desde una perspectiva crítica, ¿sí? Y decir, bueno, esa política que ella está refiriendo acá en el ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo, digamos. En ese ejemplo, esta sanción, que es una decisión política, ¿afecta a la economía de los estados? Y sí, o sea, bueno, el derecho penal, por ejemplo, para pasar a otra rama del derecho que ustedes van a estudiar. El derecho penal muchas veces, las penas no son solamente de privación de la libertad, muchas veces las penas son una sanción de tipo pecuniaria, ¿sí? El pago de una fianza o el pago de una multa o bueno, algún tipo de sanción que en general son delitos de índole económica o son delitos de menor gravedad y entonces las sanciones son económicas. Por ejemplo, todas las contravenciones. Las contravenciones en la ciudad, que no son delitos, pero sí contravenciones, pasar un semáforo en rojo, estacionar mal el auto, todo eso que ustedes ya saben, bueno, tienen sanciones de índole pecuniaria. Son relaciones jurídicas y tienen un trasfondo económico por detrás, ¿sí? Acá Facundo dice, en la vida diaria, en el ámbito educacional, familiar, laboral, etc., la economía nos envuelve en todos los
ámbitos diarios. Muy bien. ¿Por qué es importante, Milena dice, por qué es importante entender los sucesos políticos, económicos, jurídicos, históricos que se dieron a lo largo de los siglos y las corrientes críticas para organizar la sociedad? Hola, Y por profe. los tratados. Sí, Marco. Perdón que Sí. interrumpo. ¿Qué sería índole pecuniaria? Índole pecuniaria quiere decir que requiere como una contraprestación económica, ¿sí? Que hay que pagar. Bueno, a ver, acá Milena hablaba de esto, me interesa retomar un poco lo que van diciendo ustedes para que esto sea un feedback. Si se van animando a abrir en los micrófonos va a estar más bueno, si no es medio aburrido que yo les lea lo que dicen los compañeros, pero bueno, vayan tratando de animarse, a prender las cámaras y hablar por el micrófono. No es tan terrible, nadie va a decir ninguna cosa que esté mal. Profesora, yo le quería preguntar si en el ámbito civil, por ejemplo, Sí. en el tema de las cuotas alimentarias, porque hay personas, hay padres que por ahí no dicen que, bueno, que no tienen una capacidad para pagar, y bueno, y se hacen, se tiene que apelar a la economía de cada uno, de la familia. Exactamente, exactamente. También por la deuda de la cuota alimentaria que se ajusta a un índice del Banco Nación. O sea, cuando se resuelve que tiene que pagar, todo eso se ajusta, y eso está en base a la economía del que tiene que aportar y de la persona que demanda. Tal cual. ¿Y cuál es la rama del derecho a la que te estás refiriendo? La rama civil, en la parte familia. Exactamente. Nosotros en la facultad estudiamos el Código Civil y Comercial ahora, ¿sí? Y entonces ahí hay dos grandes ramas, el civil y comercial, pero nosotros las materias que tenemos en la facultad, que van a cursar ustedes, que cursé yo, son partecitas de ese código, ¿no? Además de otros, como el Código Penal, que es otro código de fondo, ¿no? Pero el Código Civil particularmente, ustedes van a ver obligaciones, las obligaciones, como lo dice la palabra, ya por un lado hay una obligación y hay una contraprestación del otro lado, van a haber contratos. Claro, también el tema de las quiebras. Claro, otra materia, quiebras, y como bien dijiste vos, o sea, todas estas son ramas del derecho que ustedes la van a ver, muchas surgen del Código Civil y Comercial, otras surgen del Código Penal y de otras normativas que vamos a ir estudiando durante el transcurso de la carrera, como una compañera ahí dice que se va a especializar en derecho ambiental, bueno, también hay normativas específicas para el derecho ambiental. Entonces, bueno, todas las ramas, yo nunca me puse a pensar alguna que no tenga raigambre económica, pero puede ser que haya alguna. Yo creo que todas tienen alguna relación, como el ejemplo que puso Sandra también, que ella puso un ejemplo específico del derecho de familia, pero bueno, yo les decía otras ramas, ¿no? otras partecitas del derecho civil, ¿no? Obligaciones, contratos, familias, sucesiones, todo por detrás tienen relaciones de sujetos, de un sujeto que está en un lado y otro sujeto que está en el otro, y en el medio aparecemos los abogados, como bien dijo una compañera al principio de esta reunión, a tratar de acompañar a las personas a poder mediar ante el Poder Judicial, que es quien imparte justicia, para que se pueda lograr ese objetivo que las personas tienen, ¿sí? En general, en el derecho estamos hablando de conflicto entre partes, ¿sí? O sea, un abogado no entraría a mediar si no hay un conflicto entre las partes. Pero bueno, también hay otras alternativas que podemos elegir los abogados, podemos dedicarnos a otras cosas, por ejemplo a la docencia, a la investigación, hay otras cosas muy interesantes, no solamente ir a tribunales a hacer esto, pero es una de las funciones para las cuales mayormente nos preparan en la facultad. Yo disiento un poco con eso, tendríamos que estar preparados para todas las otras, pero bueno, es interesante saber que si uno quiere tener un estudio jurídico e ir a tribunales, un poco la función que va a haber es esa, ¿no? Va a haber siempre como una tensión entre dos partes, y uno tiene que estar ahí en el medio, tratando, bueno, en el caso de los abogados particulares, de mediar por la posición de alguno de ellos. Yo particularmente, me desempeño en la Dirección Provincial de Niñez, además de dar clases, y ahí lo que hago es velar por los derechos de las personas más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. O sea, después cada uno puede elegir qué hacer con el título que tiene, pero en general siempre vamos a estar posicionándonos en un lugar o en otro para defender los intereses y los derechos de las personas. Y siempre detrás de esto, como todos y cada uno de ustedes dijeron, los que se animaron a hablar o a escribir en el chat,
hay por detrás relaciones entre sujetos y relaciones económicas, ¿sí? Entonces, bueno, Profe. un poco, sí, escucho. Me quedó una duda ahí de índole pecuniario. Dijiste que era una contraprestación, ¿puede ser? Sí, Que hay una que pagar. contraprestación económica, sí. Si en caso de que haya un resarcimiento de daños y perjuicios, ¿no? También, Pagar, ¿eso también sería? también. No solo es contraprestación, bueno, está bien, gracias. Sí, sí, sí. Daño y perjuicios también, o sea, cuando hay, supongamos, eso también es otra rama en la que ustedes se pueden especializar. En general, daños y perjuicios, lo que va a suceder es, por ejemplo, yo me quebré la pierna. ¿Qué sucede? Yo puedo reclamar a la empresa que organizó la excursión a la montaña que yo fui y me quebré la pierna, ¿sí? O sea, y si vas en el auto y tenés un choque, bueno, puedes reclamar al seguro del auto que te chocó, o si vas caminando y un auto te choca, puedes reclamar, y en general las dos vías de acción son una civil y una penal, ¿sí? En este caso la civil es una indemnización para obtener un dinero como compensación por el daño que te causaron, ¿sí? También se puede iniciar una acción penal, ¿sí? En general, en tema de accidentes y todo eso, los accidentes en general son... La persona que los ejerce no lo hace a propósito, entonces se llaman culposos, eso ustedes lo van a ver después en otras materias, pero bueno, si son culposos en general se resuelven por la vía civil, si digamos, los casos que se resuelven por la vía penal, son aquellos que un auto deliberadamente pisa a una persona porque quiere que se muera, o la pisa y no le importa, eso es dolo o dolo eventual. Y eso sí, se resuelve también, o sea, en general, cuando ustedes vayan a hacer alguna denuncia policial por alguna denuncia en CTD, por ejemplo, por alguna cuestión que haya ocurrido, les pueden preguntar, en este tipo de casos, si ustedes desean instar la acción penal, porque si no, se puede instar solamente la acción civil, y la acción civil en este caso es recibir un dinero como compensación, ¿sí? Bueno. Entonces, ya volviendo a lo que es, algunas personas más hablaron. Porque dice Karen que porque la economía es la base de la sociedad, la infraestructura, y el derecho es parte de la superestructura. Muy bien, eso lo estudiaste un poco, lo decía un poco desde la teoría. Nosotros vamos a estar hablando ya en las próximas reuniones de este tipo de conceptos que está expresando Karen ahí, y justamente, bueno, vamos a ver las corrientes del pensamiento económico, ¿sí? En las próximas clases. Les digo esto último y seguimos un poco con la teoría del día de hoy. Yo les voy a dejar un trabajo práctico, como la próxima clase es este miércoles y no vamos a tener tiempo de resolverlo. Yo les voy a pedir que si arman un WhatsApp general, se conformen en grupos de 4 o 5 personas, y después, una vez que tengan conformado todos los grupos, los numeren en un orden correlativo, me lo dejen ahí en el Classroom. Así yo les paso un práctico, se los voy a pasar antes del miércoles para que resuelvan para el lunes. El práctico que les voy a pasar tiene un poco que ver con uno de los autores a los que refiere Karen ahí, pero bueno, vamos a ver todos los pensadores que se dedicaron a estudiar la economía política. Estas son las escuelas o las corrientes del pensamiento económico. Yo les voy a dar un práctico y un material para que ustedes puedan leer, y otro para ver, para que puedan estar resolviéndolo. Les voy a dar tiempo hasta el lunes que viene, una semana, y siempre que demos algún práctico vamos a hacer así, de un miércoles a un miércoles, o de un lunes a un lunes, para que tengan tiempo, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, me parece. Sí, profe. Bueno, lo único que yo les pido de tarea es que uno solo de ustedes arme un grupo de WhatsApp para que puedan intercambiar entre ustedes. Y profe, ahí ya tenemos armado un grupo. Bien, bueno. De última dejo el teléfono mío ahí, así los voy agregando los que falten. Perfecto, entonces todos se comunican con Ernesto Pérez, que él es el que creó el grupo, y a partir de ahí se ponen de acuerdo. Ya sé, me van a decir, no nos conocemos, no sabemos quién es el otro. Bueno, traten de ver si pueden ahí, a través del grupo, ir organizándose para armar subgrupitos. La idea es que ustedes los trabajos prácticos que yo les dé, los resuelvan y los publiquen ahí en el
Classroom como una tarea, yo se los voy a dejar como una tarea, va a tener una fecha de vencimiento, como les decía recién, pero eso va a ser para una nota de concepto, no para una nota final, ¿sí? La nota final es el examen, que ya hablamos al principio de la clase, ¿sí? Pero lo importante de que ustedes puedan resolver en tiempo las tareas que yo les doy, es porque nosotros en la clase que esté previsto hablar de, por ejemplo, corriente del pensamiento económico, ese día no voy a estar hablando yo sola, vamos a hablar todos y todas, ¿sí? Porque ustedes ya van a haber leído y van a haber resuelto el práctico. Entonces la idea un poco es interactuar y que cada uno de ustedes, un representante de cada grupo, me vaya diciendo lo que puso en cada una de las escuelas, vamos a armar un cuadro y vamos a ir resolviendo cosas para que esto sea más dinámico, si no es medio aburrido. Profe, ¿no Sí. se puede promocionar nosotros en esta materia? No se puede promocionar en los términos, no sé en qué términos te estás refiriendo vos, con la nota o algo así. Lo que sí, Sí, trabajos prácticos. No, yo lo expliqué al principio, lo vuelvo a explicar. Ah, perdón, yo no me uní al principio porque estaba rindiendo. Bien, al principio yo expliqué lo siguiente, o sea, las personas que rindan bien el parcial o el recuperatorio, cualquiera de las dos instancias, pueden rendir mal la primera y bien la segunda, pueden no rendir en la primera y rendir bien en la segunda, o rendir bien en primera instancia, todos ellos que hayan aprobado quedan como regulares. Eso sería como el regalo, ¿no? Por aprobar el parcial, ya sos regular. Si sos regular, a fin de cursado, o sea, a mediados de este año, ustedes van a rendir un examen final, pero que va a hacer mayor hincapié en la segunda parte de la materia. Si bien entran las 4 unidades, vamos a hacer hincapié en las 2 últimas, ¿sí? Porque ustedes son regulares. Entonces las preguntas van a ser como más de relacionar el segundo bloque, que son 2 unidades, con el primer bloque de 2 unidades también, ¿sí? Si ustedes quedan regularizados, también tienen una ventaja. O sea, van a rendir las 4 unidades en detalle, en cualquier instancia libre, pero como regularizados, tienen que poner que rinden como regularizados de la Comisión 11 a cargo mío, y eso va a permitir que cuando en una instancia libre, por ejemplo, por X motivo ustedes no pueden rendir el final, ni en el final ni en el recuperatorio, que también esa otra ventaja, tienen 2 instancias para rendir el final, bueno, lo pueden rendir en cualquier otra fecha que haya una mesa libre de economía política y ustedes se anotan como regularizados y entonces pueden aprobar la materia sin pasar a una instancia oral, que es la modalidad que tiene nuestra materia, por lo menos históricamente y hasta la actualidad, ¿sí? Una persona que es libre va a tener que rendir las 4 unidades y además una instancia oral. O sea, por escrito y además una instancia oral. Ustedes al ser regularizados, si no pueden aprobar la materia en el curso la pueden rendir en cualquier momento y siempre van a rendir solamente el escrito. Mientras estemos nosotros, qué sé yo, puede cambiar eso, pero bueno, mientras estemos nosotros, históricamente ha sido la modalidad, ¿sí? El examen. Bueno, Profe, sí. Yo entré un poquito más tarde también. ¿El examen va a ser escrito? ¿Escrito virtual o escrito presencial? No, más o menos ya llegamos a un acuerdo, creo que casi unánime, de que va a ser escrito y presencial, ¿sí? Vamos a hacer una instancia de consulta presencial previo al examen, y después vamos a hacer, si es posible, yo tengo que hablar con el titular de cátedra y con las autoridades de la facultad para que esos días nos reserven aula presencial. Yo también en esa época espero ya poder estar caminando, de última me verán con una bota, pero por ahora yo no puedo pisar. Cuando pueda pisar quiero ir a la facultad y conocerlos a ustedes también. Esta comisión es virtual, pero estamos en un contexto que ya no hay pandemia, y estamos en un contexto en el cual, muchos de ustedes, ya muchos chicos y chicas pusieron que viven en otros lados. Un poco el propósito de ofrecer esto es para las personas que expresaron sus motivos ahí, que tienen horarios rotativos en el trabajo, que tienen distintas dificultades. Por eso yo hoy, en esta clase preliminar, en la primera clase del año, lo consulté, y lo reitero la consulta, si todos y todas ustedes están de acuerdo conmigo, me gustaría que tengamos esas instancias presenciales. Son pocas, concretas, en las consultas, bueno, irán los que puedan, los que necesiten hacer consultas o aquellos que puedan participar, y en el examen mi intención es tomarlo presencial. El formato es escrito y las preguntas son a desarrollar. Las fechas se las voy a decir dentro de una semana, más o menos, porque tengo que consensuar con los otros profesores, ¿sí? Pero es cuando terminemos la unidad 2. Siempre es en el mes de abril, yo supongo que es tirando a mediados o fines del mes de abril, pero no les puedo asegurar, porque nosotros el cursado de la materia lo terminamos fines de mayo, principio de junio,
¿sí? Mm. Sí, Marco. El tema el material. ¿Está todo en el link que pasaste por mensaje? Sí, yo ya lo expliqué. No voy a seguir contestando preguntas, chicos, si entraron más tarde. Yo lo expliqué al principio, pueden volver a ver la clase, así podemos seguir avanzando, ¿sí? En el link están las 4 unidades y los contenidos obligatorios. En el día a día yo voy a ir publicando con cada clase los contenidos particulares de cada clase, que pueden coincidir con los obligatorios que encuentran en el link ese, o pueden ser alguna otra bibliografía o videos que a mí me parezca que son importantes que ustedes vean. Y a la vez van a tener una pestaña donde que se va a llamar encuentros asincrónicos. Eso lo voy a publicar con la clase en los encuentros sincrónicos. En los encuentros asincrónicos, que va a ser otra pestaña que va a estar disponible en el Classroom, la vamos a ir generando a medida que vamos transcurriendo las clases. En esa otra pestaña van a tener algunas píldoras o algunos materiales particulares que yo les deje los días que no tengamos clases, o los días porque hay paro, o porque es feriado, o por X motivo. Ahí también eso va a ser de acceso obligatorio para todos y todas. Y después, bueno, lo que yo ponga como material optativo no entra en el examen, lo que ponga como obligatorio entra en el examen. Toda la bibliografía que está ahí en el link que les pasé hoy es la bibliografía obligatoria. Después igualmente yo, para que ustedes no se desorienten, se los voy a ir poniendo clase por clase. Y vamos a tratar de tocar todos los temas en estos encuentros sincrónicos. En caso de no ocurrir eso, porque no nos da el tiempo, porque hay muchos paros, por lo que sea, ustedes tienen que rendir el contenido de las 4 unidades, sí o sí, con el material que les pasé en el link hoy, que es la bibliografía obligatoria, y además, bueno, si por X motivo no alcanzamos a dar algún tema, igual va a entrar lo que esté en el programa y en la bibliografía obligatoria, ¿sí? Igual el objetivo nuestro es acompañarlos paso a paso en todo el recorrido de la materia, y entonces, por eso yo les decía hoy, ir viendo en estos encuentros la mayor parte del contenido de la materia, y sacarnos todas las dudas. Cualquier duda que ustedes tienen la dejan en el Classroom, o la van planteando presencialmente en estos encuentros sincrónicos. Sí, entiendo, profe, Bueno. gracias. ¿Y el tema de los trabajos prácticos se entregan por escrito o por mail presencial? Se entregan por escrito en el Classroom, ¿sí? Va a haber una pestaña de trabajos prácticos, ustedes van a tener una fecha de vencimiento, en grupo lo presentan y listo. Si ustedes pueden confeccionar la lista de los grupos antes del miércoles, estaría bueno. Publíquenmela ahí en el tablón del Classroom, así yo ya sé quiénes son y cómo se están agrupando ahora. Y yo el miércoles seguramente les voy a estar dejando una tarea, como les dije hoy, para resolver para el lunes próximo. Entre hoy y el miércoles se los voy a compartir. Y voy a subir las clases y todo. Esa va a ser la modalidad. Esa va a ser la modalidad a partir de hoy y en todas las clases. Los integrantes del grupo pueden ser 4 o 5 de máxima. Pueden ser también menos. Bueno, entonces estábamos hablando de la economía política y su relación con el derecho, ¿sí? Podemos llegar a la conclusión de que la economía política y el derecho tienen íntima relación, por todos los motivos que no solo yo, sino entre todos fuimos descubriendo, ¿no?, que existen. Entonces, también podemos decir, creo que ustedes ya lo saben, pero bueno, que el derecho es una ciencia social, ¿sí? Y también podemos afirmar que la economía, desde la visión que nosotros adoptamos en nuestra cátedra, es una ciencia social, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de ciencias sociales estamos hablando de derecho por un lado, también de economía política, ¿sí? De muchas otras materias, pero bueno, de estas dos que nos competen a nosotros, podemos afirmar que son ciencias sociales, ¿cierto? ¿Alguien está en desacuerdo? Bueno, podría haber alguien que esté en desacuerdo. Es más, creo que la palabra política te lo indica. Si no me equivoco, polis es referido a la sociedad, ¿no? Bueno, muy bien. A mí me interesa esto que marcás, porque puntualmente, o sea, hay algunas escuelas del pensamiento económico, ustedes van a ver, que tienen una posición diferente y me podrían estar diciendo a mí que estoy errada en esto que estoy afirmando, ¿sí? Que pueden decir que es una ciencia dura, ¿sí? Entonces, bueno, algunas veces, algunas personas, o las corrientes hegemónicas de este momento, intentan tratar a la economía a secas como
como una ciencia dura, ¿no? Una ciencia social. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablemos, particularmente en nuestra cátedra, nosotros vamos a decir que la economía política no es lo mismo que la economía seca, ¿sí? Y eso lo defendimos para que nuestra materia se siga llamando economía política, justamente por esto que vos marcás, que la economía política tiene en cuenta que hay, y esto también lo hablábamos hace un ratito con el derecho, ¿no? Son relaciones entre las personas, o relaciones entre los estados, dijimos también. Bueno, este tipo de relaciones siempre tienen por detrás sujetos, ¿sí? Pueden ser personas, o pueden ser estados, pero siempre son un sujeto que está detrás de estas relaciones económicas. Ustedes pueden acordar o no con lo que yo estoy planteando, porque hay otras teorías, otras corrientes que también las vamos a estudiar, porque la idea no es que ustedes crean que todo lo que nosotros decimos es la posta, la verdad absoluta. Para nosotros no hay verdades absolutas. Sí, por ahí nuestra posición es pensar esto, que siempre hay como un conflicto y hay personas que están por detrás de las acciones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la corriente, la escuela de pensamiento económico de los neoclásicos tiene una posición un poco más dura, ¿sí? Ustedes lo van a ver después, pero ellos, ¿qué piensan? Ellos toman a la economía como una ciencia ahistórica, ¿sí? Ellos dicen que no hay sujetos, o sea, que las personas quedan por fuera de un momento histórico determinado. O sea, ellos analizan la economía como, no sé, por ejemplo, leyes de oferta y demanda, ¿sí? Como algo objetivo. Nosotros pensamos que es subjetivo, por eso pensamos que es una ciencia social, ¿sí? Marco, ¿vos ibas a decir algo? Sí, que la economía política, digamos, en esta cátedra o en esta doctrina, la toman más como una materia o un pensamiento formal que se debe amoldar a los intereses de la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, por eso un poco estuvimos hablando tanto nosotros de las relaciones entre las personas, de las relaciones entre los estados y de la relación de nuestra materia con lo jurídico, ¿sí? Ese era un poco el propósito de esta clase, de poder ir entendiendo por qué estamos estudiando economía política en la Facultad de Derecho. Entonces, bueno, nosotros desde la visión crítica de la economía pensamos que hay que enfocar en las personas, ¿sí? Y en los momentos históricos determinados. Entonces, siempre nos van a interesar los sujetos, personas, estados, como yo les decía recién, y también nos va a interesar el momento histórico en el que, porque hace un ratito hablábamos de políticas económicas, alguien puso un ejemplo ahí en el chat, y estábamos hablando sobre ese ejemplo, ¿no? O sea, hablábamos de una política económica y decíamos, bueno, con el tiempo nosotros desde la economía política vamos a poder decir si esa política económica es acertada, no es acertada, o no, ni siquiera tomar una posición emitiendo un juicio de valor, sino decir, bueno, esa política económica que se planteó en tal momento histórico, trajo como consecuencia esto, podría haberse planteado otra política económica y entonces hubiera traído como consecuencia esto otro. Por eso yo les decía que cuando ustedes vean la segunda parte de la materia, después del parcial, van a poder ver cómo aplicar lo que vamos a ver ahora en esta unidad 1 y en la unidad 2 a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, vamos a poder relacionar lo que ustedes van a ver en el práctico ahora, las corrientes del pensamiento económico con las políticas económicas desarrolladas por los gobiernos de nuestro país. Un poco ese es el objetivo final de nuestra materia, ¿no? Capaz que les estoy spoileando un poco la materia de economía política, pero un poco la idea es esa, o sea, ustedes van a estudiar herramientas que les van a servir para entender todo esto que estamos hablando hoy, a modo muy general, muy preliminar, y una vez que tengan esas herramientas van a poder relacionar. Por eso yo les decía, en el examen final ustedes no van a hablar de conceptos concretos que vamos a ver en la unidad 1 y 2, porque eso se los vamos a preguntar en el primer parcial, por eso ustedes tienen un primer parcial, pero en el segundo no es que nos olvidamos de la unidad 1 y 2. No nos vamos a olvidar, porque en realidad todo lo que vamos a aprender en estas dos unidades iniciales de la materia nos van a dar las herramientas necesarias para poder entender qué pasó en el mundo, como una compañera ya está poniendo ejemplo de algo que está pasando en el mundo, bueno,
para entender qué pasó, qué pasa en el mundo, cosas de coyuntura. Y por eso otra vez volvemos a esto, a que para nosotros la economía política es importante, no es lo mismo hablar de economía secas, y es importante justamente por eso, porque detrás de ella hay personas, porque detrás de ella hay sujetos, porque detrás de ella hay estados, ¿sí? Y entonces, bueno, se rigen ahí las relaciones entre uno y otro, y bueno, están mediadas por la economía, pero siempre por la economía política. Entonces, nosotros en el transcurso de este recorrido que iniciamos hoy, vamos a ver al final que se puede relacionar decisiones que los gobiernos han ido tomando a través de políticas económicas, que se relacionan o se pueden vincular con las teorías económicas que vamos a ver la semana que viene, cuando veamos las corrientes del pensamiento económico, ¿sí? Y que algunas personas acá también ya han esbozado, ¿sí? De la estructura, la superestructura, vamos a ir viendo diferentes autores, desde el padre de la economía política, que es Adam Smith, y entonces vamos a ver los clásicos, vamos a ver a los neoclásicos, que sería la corriente hegemónica, y también que se opone un poco a todo esto que les estoy diciendo yo, vamos a ver por qué ellos dicen que no están de acuerdo con esto. Y bueno, vamos a ir como tratando de estar por delante, viendo qué dice la teoría, y por detrás, viendo cómo se puede criticar cada una de las posiciones, para que después ustedes puedan tener la posibilidad de elegir dónde posicionarse. Ustedes me van a decir, bueno, pero vos en la clase 1 dijiste esto, y yo no estoy de acuerdo. Bueno, listo, me parece muy bien, porque también la formación nuestra como abogados es eso, es poder argumentar, como dijo Paula al principio, respecto a tener conocimiento para poder esgrimir un argumento, y que ese argumento tenga validez, ¿sí? Para tener un argumento que sea válido, uno tiene que conocer. Una vez que conoces, bueno, vos me podés decir, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando, porque yo me enrolo detrás de tal escuela de pensamiento económico que dice tal cosa, y me parece que es mucho mejor que lo que vos estás planteando. Y yo te voy a decir, bueno, está bien, porque es el punto de vista de cada uno. También, bueno, un poco lo que yo les quería explicar era cuál es el camino que vamos a recorrer. Pero obviamente este camino que vamos a recorrer en el transcurso de esta materia tiene que ver con mostrarles a ustedes todas las opciones que hay, y de todas las opciones que hay, ustedes puedan posicionarse en la que mejor les parezca, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, la verdad que no. Pero tengo sí una pregunta. Al Sí. principio del programa, en contenidos mínimos, Sí. empieza con objeto de la economía política. Sí, sí. Esa sería la definición que acordamos al principio, ¿no? Eso de el interés por el sujeto y un momento histórico determinado. Ahora vamos a ir hablando con algunas cuestiones más concretas que están en el programa, y vamos a ir viendo algunas cuestiones específicas, conceptuales. De todos modos, ustedes van a leer un par de fichas ahí que están en la bibliografía obligatoria. Una es la de Lange, y la otra es de Burkun y Españolo. Esas son las fichas que van a utilizar. Yo se las voy a dejar ahí a mano para que las tengan relacionadas con esta clase, pero bueno, ustedes ahí van a encontrar un poco en detalle todo lo que estamos hablando hoy. No tengo una ficha que hable de la relación entre el derecho y la economía política. Sí van a encontrar la diferencia entre economía y economía política, que un poquito se las estoy contando yo ahora, y nos podemos explayar un poco más. Y ahora yo, antes de terminar este encuentro, todavía nos queda como media hora, les voy a ir como dando algunas pautas conceptuales más concretas para ir, digamos, saldando estas dudas que se te van planteando a vos, y seguramente a otras personas que estén por ahí. En el programa, además de decir, vos me dijiste objeto y método, seguramente también dice concepto de la economía, ¿sí? Y como yo les venía diciendo hasta ahora, no hay un único concepto de economía, ¿sí? Porque hay muchas corrientes, entonces hay muchas posiciones para definir la economía, ¿sí? Nosotros hablábamos de sujetos, hay muchas cuestiones a tener en cuenta para empezar a hablar de esta materia, ¿sí? Hay muchas cuestiones a tener en cuenta que son, para mí, esenciales que ustedes las vayan viendo. Yo creo que ustedes ya traen de otras materias, o de la secundaria, o de sus casas, cierta formación que les va a hacer darse cuenta de que cuando lean estos textos, que son los primeros que van a ver, y después yo les voy a dar un tercero que va a hablar de las corrientes del pensamiento económico, no es tan difícil ni tan complejo el abordaje de esta materia, porque siempre vamos a estar hablando, en este caso, bueno,
de esta relación que se da entre los hombres a partir de, por ejemplo, la posesión de los medios de producción, ¿sí? O sea, hay algunas palabras que nosotros vamos a ver, así como fundamentalmente cuando estemos recorriendo nuestra materia, que son las relaciones económicas, y estas relaciones económicas se dan a través de la satisfacción de las necesidades, por un lado. Esa satisfacción de necesidades va a requerir, ¿qué? ¿Con qué se satisfacen las necesidades? ¿Alguien sabe? Con los bienes y servicios. Exacto, entonces vamos a hablar de bienes y servicios, y para hablar de bienes y servicios, para satisfacer necesidades, también vamos a hablar de qué otra cosa, vamos a hablar de la producción de esos bienes y servicios, ¿sí? Entonces, más adelante, o antes de que terminemos esta clase, yo les voy a hablar de diferentes modos de producción, porque ¿cuál es el modo de producción que ustedes conocen, que más conocen? Primero fue la manufactura, puede ser, y después pasó a la producción en serie. Bueno, sí, pero ¿dentro de qué sistema? ¿Dentro de qué sistema están esas dos cuestiones que vos estabas diciendo? Capitalista. Claro, Exacto. capitalismo, la tecnología, la innovación. ¿Quién dijo capitalista por ahí? Escuché una voz. Yo, Santiago. Santiago. Bueno, ¿y cuáles son otros modos de producción, Santiago, que a vos se te ocurran? Que no sea capitalista. Porque lo que dice Marco está bien, pero tanto las manufacturas como la producción en serie, que los vamos a ver en la unidad 3, por ejemplo, eso, cuando veamos Fordismo y veamos los distintos procesos de producción, todos están dados dentro del capitalismo. Otras formas de otro producción. medio, el cooperativismo podría ser, el asociativismo, o sea que tienen Pero, otro carácter. Piensen en la historia del mundo. El feudalismo. Muy bien, Milagro. ¿El feudalismo otro? Acá están poniendo los chicos. Ahí está, muy bien. Feudal. ¿Quién habló? Martina. Sí, Martina, ¿qué dijiste? Yo dije el toyotismo. No, el toyotismo es uno de los modos de producción capitalista, ¿sí? Lo vamos a ver en la unidad 3, como yo dije hace un ratito, ¿sí? O sea, ahí vamos a ver lo que dijo Marco, vamos a ver la producción en serie, dentro de la producción en serie y distintas formas de producción del capitalismo, vamos a ver ese modelo que vos dijiste. Acá los compañeros están poniendo, ¿no? Sistema feudal, capitalista, esclavista, socialista y comunismo. Fíjense, contestaron Avi, Milena, Avi nuevamente, Rocío y Karen. Todas las respuestas son las respuestas correctas, ¿sí? Las dieron ustedes mismos, ¿sí? Por eso también les digo que lo interesante de esta forma de cursado, aunque sea virtual, es que podamos estar compartiendo así, porque fíjense que ustedes no cursaron todavía esta materia, ni siquiera leyeron las primeras unidades, y ya saben un poco de lo que estamos hablando, porque todos tenemos conocimiento de las cosas, lo que pasa es que a veces no sabemos que los tenemos, ¿sí? Y un poco como refería Paula al principio, o sea, uno para poder discutir tiene que sentirse fuerte en los argumentos que va a esgrimir. Ahora, a veces uno sabe, pero no sabe de dónde saca esa información. Bueno, ustedes ya lo sabían, ¿sí? O sea, los modos de producción no fue siempre el capitalismo. Al principio estaba la comunidad primitiva, creo que lo dijo Santiago, que bueno, el medio de producción era la tierra, había una propiedad común, y todos los miembros de la sociedad participaban de los medios de producción. Estos medios de producción son los medios que se utilizan para trabajar la tierra, por ejemplo, y poder generar bienes para satisfacer necesidades. O en la comunidad primitiva también el tema del alimento era por ahí, a lo mejor varias comunidades se asociaban para matar un animal y después compartían lo obtenido de la caza entre diferentes tribus, por ejemplo. Sí, Agustina. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de una economía de subsistencia, una economía de necesidad. Claro, exacto. Sí, y ese tipo de economía no hay como una asociación, que también creo que lo decía Santiago hace un rato, lo decía en términos más relacionados con el capitalismo, pero se pueden llevar a ese momento, ¿no? A la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva no hay antagonismo, es un régimen no antagónico, ¿sí? Porque no hay una tensión social. Ellos se ponían de acuerdo para recolectar o para cazar, y bueno, y después repartían entre todos, porque eran una comunidad, repartían entre todo lo obtenido. Porque bueno, otro de los elementos dijimos al principio de esta parte, ¿no? Dijimos que necesitamos satisfacer necesidades, que esa satisfacción se hace a través de bienes. Estos bienes, bueno, estamos viendo un poco acá que los distintos modos de producción se
se recolectan de distintas formas, que la única forma no es la capitalista, aunque algunas personas me hablaron de modos de producción capitalista directamente, y diferentes modos de producción, eso lo vamos a ver en la unidad 3, pero bueno, Profesora, ahora estamos en la primera clase, en la unidad 1. Sí, ¿quién habló? Yo, Sandra. El tema del trueque, donde no hay una moneda para hacer, digamos, ¿no también se considera una economía o no? Bueno, la comunidad primitiva, o sea, no existía la economía política, ¿eh? No existía la economía política, pero sí existían relaciones económicas. Por eso les digo que, o sea, nos podemos ir muy lejos en el tiempo, y como nosotros consideramos que es una ciencia social y que es histórica, también tenemos que situar que antes de que exista la economía política, cuyo padre es Adam Smith, y tiene comienzo a partir del análisis que hace él, ustedes lo van a ver ahora cuando estudien los clásicos, en los años anteriores del mundo también existían relaciones económicas, aunque no se fueran llamadas economía política. Por eso nos estamos yendo tan lejos en el tiempo y nos estamos yendo a una época donde había una comunidad primitiva, o donde por ahí los intercambios económicos se hacían a través del trueque, por ejemplo. Pero sí, o sea, tienen una raigambre económica, pero no están dentro de la economía política. La economía política surge más adelante, en la línea histórica de tiempo, ¿sí? Ese modelo que, como yo voy a seguir con los modos de producción, después te dejo hablar, Marco. Para que ustedes tengan una idea general de esto, y después vamos a hablar de otras cosas, ¿sí? A ver si todavía nos queda un ratito de clase. Entonces, teníamos la comunidad primitiva, que tiene relaciones, que es no antagónico, y después todos los demás modos de producción que vamos a mencionar, que lo expresaron ustedes ahí, son antagónicos, ¿sí? Ustedes dijeron también, hay uno, a ver, Avi dijo el modo de producción esclavista. Este sería para mí el que sigue, ¿no? Después de la comunidad primitiva. ¿Cuál es el corte del paso a relaciones económicas, de economía política? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero primero vamos a terminar de hablar de modos de producción, ¿sí? Dijimos que estaba la comunidad primitiva, ya la explicamos. Ahora vamos a hablar de la esclavitud, que puso por ahí, a ver, Avi también puso esclavitud, ¿no? En ese momento existían unos estados que eran monárquicos, ¿sí? Y había hombres que eran libres y hombres que eran esclavos, ¿sí? Los hombres libres tenían la potestad, terrible, ¿no? Pero tenían la potestad de comprar hombres que eran esclavos, ¿sí? O sea, que eran propietarios de otros hombres, ¿sí? Acá hay una división de clases sociales, y es un modo de producción antagónico, ¿sí? Justamente por eso, porque hay tensión de clases. Después pasamos a otro modo de producción, que a ver quién lo dijo. Profe, perdón. Sí. En la única que podríamos decir que no hay clases antagónicas sería en un comunismo. No, yo lo dije en comunidad primitiva, que no es lo mismo que el comunismo, pero sí. La última que vamos a decir es el comunismo, que la dijo Karen, puso Agustina. Karen la puso acá en el chat. Sí, vamos a llegar al comunismo, pero vamos a seguir el orden porque este orden que yo les estoy dando no es aleatorio. Tiene como una correlación histórica, digamos. Primero está la comunidad primitiva, después la esclavitud, luego viene el feudalismo, ¿sí? Está bien lo que decís, Agustina. Pero bueno, después viene el feudalismo. En el feudalismo ustedes ya lo vieron, seguramente, en Historia del Derecho, creo. ¿Tengo razón? Bueno, ustedes vieron ahí en el feudalismo que está la tierra, que es la propiedad del Estado real, es propiedad también puede ser propiedad de un particular, o de algunos asociados que son las iglesias o las órdenes religiosas, ¿sí? Esos serían los que son los dueños de la tierra. Y después por otro lado están los hombres que la trabajan, ¿no? Los hombres que trabajan la tierra, ¿cómo se llaman en el feudalismo? Alguien que lo diga. Siervos, campesinos. Exactamente, Vasallos. son los siervos, los vasallos, ¿sí? Y ellos están como ligados a la tierra. Acá también hay clases sociales, y es un modo de producción antagónico, ¿sí? Está el señor feudal por un lado, que son todos estos que yo nombré al principio, y por el otro los siervos, ¿sí? Que son los que labran la tierra, los que la trabajan, los que están ligados a la tierra. Después tenemos, a ver qué viene ahora, alguien que diga que viene ahora, después del sistema feudal. Esto ustedes lo saben. El capitalismo. Muy bien. ¿Milena? Muy bien. Sí. Viene el capitalismo. Entonces, bueno, el capitalismo es muy fácil de
explicar para ustedes, porque es el sistema que impera desde que ustedes nacieron, desde que yo nací también, históricamente hace un montón de años, que es el sistema hegemónico. Bueno, entonces nosotros por ahí... Acumulación del capital. ¿Cómo? La acumulación del capital, digo. Sí, ya vamos a ver todo eso. Vos te estás adelantando, ¿estás leyendo todo el programa ahora? Mirá que nos faltan como 4 meses para terminarlo, ¿no? Oh, no, no sabía. Pensé que era la definición de capitalismo. No, bueno, o sea, hablábamos hace un rato del intercambio, Sandra hablaba del trueque como forma de intercambio. Bueno, acá es otro sistema antagónico, más conocido por nosotros porque lo vivimos. Este sistema de producción está, como hablábamos, yo les decía, está destinado al intercambio, ¿sí? ¿Qué se produce en el sistema capitalista? La moneda apareció, o sea, todo empieza a tener un precio, se rige por el dinero, o sea, que era una característica que antes no estaba, o si bien existían las monedas y demás, estaba todo más ligado también al tema de los impuestos, las coronas y demás. Claro, fue masivo, fue mucho más masivo el tema del orden económico en base al dinero. ¿Y qué hacemos con el dinero? ¿Para qué lo queremos? Ir bienes y servicios. Para adquirir bienes y servicios volvemos otra vez a lo mismo que dijimos al principio, ¿no? Para satisfacer Claro, producción y necesidades. consumo. Exactamente, para producción y consumo. Y también hay otra partecita que no dijimos, o yo la dije, pero nos estamos olvidando, que es la distribución. Esa distribución de los bienes y los servicios, ¿sí? Esos son los elementos fundamentales que tenemos que manejar para esta primer clase, que lo que ustedes van a leer en la bibliografía de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos los medios de producción, por un lado, que son de propiedad de quién, dentro del sistema capitalista. Propiedad privada. Sí, pero ¿de quién? De un capitalista, ¿sí? O también lo pueden encontrar como señor burgués, ¿sí? Bueno, depende el autor que ustedes estén leyendo, lo va a denominar de distintas formas, desde el capitalista, el señor burgués, también puede ser denominado empresario, ¿sí? Bueno. Benefactor social por algunas escuelas, ¿no? Puede ser también. Pero bueno, estas personas son los que van a tener en su poder los medios de producción, ¿sí? Después vamos a explicar, en otra clase vamos a explicar cómo se transigió básicamente de la etapa feudal, por eso yo quería que ustedes vieran estos modos de producción en el orden que yo les digo, porque es histórico, cómo fue la transición entre el feudalismo y el capitalismo, que es lo que les sigue, qué cosas pasaron ahí. Entonces ahí también vamos a hablar de cómo cambiaron las relaciones, ¿sí? Pero bueno, básicamente, ¿cuáles serían las clases sociales? Entonces, acá en el capitalismo, ¿alguien que lo sepa? Burguesía y proletariado. Claro, en términos de Marx sería burguesía y proletariado. También se puede hablar de empresarios y trabajadores, de capitalistas y obreros. Bueno, los medios de producción van a estar en manos de los capitalistas, empresarios, burgueses, y la fuerza de trabajo, en términos de Marx, va a ser la que lleva al mercado el trabajador. Otro elemento muy trascendental dentro del capitalismo es el mercado, ¿sí? Porque en el mercado confluyen estas clases sociales que también están en tensión, y por lo tanto entonces podemos afirmar que también es un modo de producción antagónico, ¿sí? Después tenemos el modo de producción socialista, donde los medios de producción serían de propiedad social, ¿sí? Y entonces como que en este modo de producción la sociedad dirigiría conscientemente la obtención de los bienes, su distribución y el consumo, digamos. Se me vino a la mente nacionalismo. ¿Puede ser sinónimo de socialismo? No. ¿En los métodos de producción? No metamos tantos conceptos, porque si no se van a confundir todos. Lleguemos hasta acá. Okay. En este modelo, que sería una forma de producción distinta al capitalismo, algunos hablan del socialismo utópico también, bueno, no sé yo, sería una forma ideal. Se supone que no habría clases sociales, como dijo Agustín hace un ratito. En este sistema está el sistema comunista, que sería el que tiende después a terminar en este sistema, que es el modo de producción socialista, donde ya no existan más las clases sociales, ¿sí? En ese sistema donde no existan más las clases sociales, dijimos que había uno que era el primero que existió en la historia del mundo, que era la sociedad primitiva. Bueno, habría una forma general de producción
de distribución y de consumo de los bienes que no estaría atravesada por una tensión de lucha de clases sociales. Entonces sería un sistema, un modo de producción no antagónico, ¿sí? Siempre que hay tensión de clases, que hay clases sociales, y esas clases sociales obviamente indican que hay una tensión, porque hay dos clases que tienen intereses antagónicos, el modo es, valga la redundancia, antagónico. Y si no, están estos dos modos, el primero y el último que dijimos, que serían no antagónicos, ¿sí? Bueno. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Cuál? No, profe. Quería ver un poco el chat, a ver si hay algo más. El concepto de economía política. El mercantilismo, acá van nombrando ustedes algunas cosas. Bueno, ahí estoy viendo un poquito lo que ustedes pusieron en el chat mientras yo hablaba. La economía política, después vamos a dar algunos conceptos así concretos, me quedan re pocos minutos. Bueno, desde el punto de vista de la economía política, entonces lo que dijimos es que los sujetos buscan satisfacer necesidades, y que en esa búsqueda, ¿qué sucede? Se interrelacionan con otros individuos, ¿sí? Por eso siempre, desde nuestra punto de vista vamos a ver personas detrás de eso, ¿sí? Las palabras que nos quedan así como más resonantes en la reunión de hoy son producción, distribución y consumo. Recién vimos diferentes modos de producción, ¿sí? Y bueno, esto de cómo se puede trabajar sobre la tierra, quiénes son los que trabajan la tierra en cada modo de producción. También vimos por qué estudiamos economía política, qué relación tiene con la carrera que ustedes están estudiando, que yo estudié también. Bueno, la economía política surge, es así, como que a partir del 1500 está el descubrimiento de América, ¿sí? Vamos a arrancar desde ahí, alguien habló del descubrimiento de América, para ir hablando, para llegar a donde estamos hoy, hablando de economía política, ¿sí? O sea, a partir de 1500, que está el descubrimiento de América, empieza a haber ¿qué? Mayores territorios, hay mayores recursos, o sea, esto de la obtención de los bienes, porque en ese momento todavía había como una estructura feudal en los países de Europa, acá era más de, podríamos decir, no sé, de comunidades primitivas u otro tipo de estructura. Entonces, bueno, empieza a haber como un excedente económico, ¿sí? Ahí alguien habló del mercantilismo, eso también lo vamos a ver cuando veamos las distintas corrientes del pensamiento económico, y o sea, el primer modo de intercambio que se da es el mercantilismo, que es, los mercantilistas decían que hay que obtener oro y plata, ¿sí? Hay que tener mucho oro y plata, y cuanto más oro y plata tengas, mejor te va a ir en la economía, digamos. Esa era la ideología de ellos. Ni siquiera se constituye como una corriente del pensamiento económico, sino que es como una escuela, es como algo preliminar a las escuelas de las corrientes del pensamiento económico, ¿sí? Porque tienen como una ideología muy lineal y concreta, o sea, ellos dicen que para estar bien en el país tienen que acumular metales preciosos. Y eso coincide más o menos con esto, con la apertura de Europa hacia el mundo, y con la posibilidad que tienen, por ejemplo, de venir a Argentina, a América, a extraer metales preciosos. Ahí también surge la figura de los piratas, que en general eran de países más evolucionados, como Inglaterra, que mandaban al mar a otros barcos a robar lo que extraían de acá los barcos que venían de Portugal y de España, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, así como es que va surgiendo la riqueza. Nosotros igual vamos a ver esto en otras clases, esto es como muy preliminar, no hace falta que estén escribiendo todo a lo loco, ¿no? El tema es, hay como una riqueza que empieza con esa estructura y cómo se va repartiendo, ¿no? En los años 1600, 1700, empieza, porque también no podemos decir que el capitalismo surgió como modo de producción en un año concreto, porque en los países más avanzados empieza a surgir el capitalismo, y en otros países seguíamos con una estructura
feudal, colonial, ni siquiera me estoy refiriendo a la diferencia entre Europa y América, sino, por ejemplo, en Europa misma ustedes saben que algunos países fueron como más evolucionados, en la misma, por eso también siempre tenemos que ver el contexto histórico y de qué país en concreto al qué país en concreto nos estamos refiriendo. En Inglaterra, Inglaterra entró al capitalismo antes que España, entonces España seguía acumulando metales preciosos y tenía como un esquema de monarquías y de régimen feudal, y Inglaterra ya estaba pensando en industrializar y en hacer manufacturas, ¿sí? Y bueno, dejamos de lado Argentina, que ya vamos a ir viendo en detalle cómo también fue dándose la evolución de nuestro país y cómo fue transitando todo eso. Sí. Tengo una duda. Sí. Con el tema de Rusia, en su momento cuando era feudal, que pasó la Revolución Rusa y ya empezó, digamos, a ser socialista, ¿cuándo se considera que se volvió capitalista o imperialista? ¿Cuando cae la Unión Soviética? No, en realidad antes empieza a tener esos elementos, pero lo vamos a ver eso en la unidad 3, ¿sabes? Para verlo bien en detalle, porque vamos a estudiar algunos autores también que nos van a marcar todo eso. Yo digo para que no nos vayamos tanto de tema y enfoquemos en lo que estamos acá. Entonces yo les decía que en los años 1600, 1700, estas formas de comercio eran de características mercantilistas, ¿sí? Porque los países lo que pensaban era acumular oro y plata. Y después hay algunos que empiezan a ser más de avanzada y empiezan a decir, bueno, hay otras formas, ¿no? Empiezo a industrializar, empiezan a poner industria, a hacer manufacturas, y a obtener materias primas desde otros lugares, ¿sí? Ahí, bueno, entonces está el mercantilismo, aparece también otra escuela, que es otra formación preliminar, que es la fisiocracia. La fisiocracia es de Francia, el lema de ellos es laissez-faire, laissez-passer, ustedes lo van a ver para resolver el práctico que yo les di, y ellos lo que dicen es que, bueno, todo se extrae de la naturaleza, entonces, bueno, la clase, hay clases productivas, que son los trabajadores, los emprendedores rurales, y son los que crean riqueza, ¿sí? Los que tienen la tierra. Por el otro lado, hay clases estériles que no sirven para nada, dicen ellos, que son, por ejemplo, los artesanos. Y nosotros podríamos decir, pero un artesano está agarrando un cuero y lo trabaja para después sacar un producto. Bueno, para ellos eso no tiene relevancia porque dicen lo importante es el que cría la vaca para que después el artesano pueda tener el cuero para trabajarlo, ¿sí? Entonces a esa clase le llaman estéril, y después, bueno, también todas las clases sociales que nombramos antes, del feudalismo, los que eran señores feudales, el clero, y todos esos, también para ellos es una clase que no tiene mayor relevancia, para ellos es la clase más importante, la que realiza las actividades productivas, y para ellos las actividades productivas están relacionadas directamente con la naturaleza, ¿sí? No les importa tanto la actividad del intercambio, que es otra actividad que nosotros estamos viendo en esta reunión. En 1776, para los que me preguntaban hoy, aparece un señor muy importante en el estudio de nuestra materia, que es Adam Smith, ¿sí? Adam Smith es clásico, ahí ya estamos en otra escuela, la de los clásicos. Los personajes más importantes de la escuela clásica son Adam Smith, y por otro lado está David Ricardo, ¿sí? Eso también lo van a ver en el material que yo les voy a dejar, esto es un paneo general, ¿sí? Bueno, el contexto del trabajo que hace Adam Smith es dentro de la revolución industrial. Entonces, él dice que la creación de riqueza depende del trabajo, ¿sí? Empieza a ver eso, empieza a ver lo opuesto a lo que yo les decía de los fisiócratas, ¿sí? Porque a los fisiócratas les parece que nada más son los recursos naturales, y acá lo que dice Adam Smith es, no, bueno, sí, podés tener muchos recursos naturales, pero si no hay un trabajo sobre esos recursos naturales, no hay bienes que puedan satisfacer las necesidades. Entonces, él dice que cualquier trabajo que implique la transformación de un objeto en otro, eso es productivo, la industria, el agro, los talleres, las artesanías, ¿sí? Y ahí como que cada un pensador de la economía que va apareciendo después, muchas veces, como ustedes habrán visto en filosofía, va criticando al anterior, ¿sí? Se va parando en lo que decía uno y lo critica para generar una nueva teoría, ¿sí? Acá están preguntando si hay que leer algo para la clase que viene. Yo les voy a dejar las fichas de hoy, lean eso, y les voy a dejar entre hoy y el miércoles, entre mañana y el miércoles, les voy a dejar las consignas para el práctico, que vamos a estar hablando en detalle de lo que estoy
diciendo a título muy general ahora, ¿sí? Profe, Sí. esto sé que no sé, se me ocurrió recién. Entonces, lo que plantea Adam Smith es una teoría sobre las relaciones los distintos tipos de relaciones de producción. No, bueno, él hace un análisis particular que ustedes lo van a ver ahora cuando vean el práctico, ¿sí? Lo que él dice es que el valor, la riqueza se crea a raíz del trabajo, ¿sí? Puntualmente eso. Yo no quiero que nos detengamos en cada uno de estos porque así podemos avanzar un poquito, porque ustedes lo van a tener que ver en detalle en los textos que yo les voy a dar para resolver el práctico, ¿sí? En el práctico vamos a hacer un cuadro sinóptico y vamos a estar hablando de todas estas corrientes y escuelas de pensamiento económico y de las diferencias, las similitudes que tienen cada una, y ahí ustedes van a poder ir desmenuzando un poquito algunas cosas que yo les estoy diciendo muy general. Vamos a tener una clase para hablar de esto, o un pedazo de una clase para hablar de esto, ¿sí? Que va a ser el lunes próximo. A mí me encantaría poder hablar de esto el miércoles, pero no sé, si ustedes se animan, lo pongo para el miércoles. ¿Se animan? No sé de qué extensión estamos hablando, si son textos cortos no hay problema. Claro, sí. Si se animan, yo esta noche les publico el práctico. Ahí Milena dice que no. Yo les publico el práctico, pero hay que leer un par de fichas y resolverlo y reunirse, no sé. Hay un texto que, sí, es un texto de la bibliografía obligatoria. Si quieren, me fijo acá, lo debo tener en algún lado. No sé si lo tengo a mano. No. Después les pongo ahí cuántas páginas son. En ese caso podríamos vamos a hacer así, yo se los publico esta noche y ustedes lo resuelven para el miércoles. El que no pueda, por esta vez, yo voy a tratar de que igual los prácticos sean de una semana para la otra. Pero ya que estamos copados con esta... acá muchos están diciendo mejor el lunes. Bueno, hay varios que prefieren el lunes. Bueno, no, a mí me parece que el criterio que yo puse de acá el lunes es para que ustedes tengan tiempo y no tengan que dejar toda su vida para resolver un práctico. Vamos a dejarlo para el lunes. Pero en realidad vamos a estar hablando de lo mismo que estamos hablando hoy. El miércoles vamos a terminar de desarrollar algunos temas y probablemente pasemos a Marx, por ejemplo, que ustedes también lo van a tener que ver en el práctico. Yo tengo que ver hasta dónde llegamos hoy y después, bueno, ahí están poniendo chistes. Sí, y bueno, el criterio siempre para los prácticos van a ser eso. Una semana para que ustedes tengan tiempo de leer los textos, de pensar qué dice el texto, si no vamos a estar muy apretados de un lunes a un miércoles. Siempre va a ser de lunes a lunes o de miércoles a miércoles. El próximo lunes traen el práctico, vamos a estar hablando de estos temas, y entonces ustedes las preguntas que tengan específicas sobre Smith, Ricardo, fisiócratas, mercantilistas, o neoclásicos, o incluso Marx, las vamos a estar pudiendo resolver ahí. Sobre Marx vamos a dar alguna clase especial o dos para desarrollar temas específicos que él desarrolla, porque la teoría de él es muy particular, entonces ahí también vamos a detenernos en el tiempo. Por eso yo no quería detenernos en el tiempo, pero es otro de los pensadores que nosotros vamos a ver en esta sucesión que les fui contando hasta recién. Y después, bueno, esto, o sea, volver a reiterarles, si tienen unos minutitos más, terminamos con una cuestión, volver a reiterarles esto, que las teorías económicas son diferentes corrientes del pensamiento, que una está en disputa con la otra y la otra con la otra, como decíamos recién, no todas afirman lo mismo, si no sería muy aburrido, y entonces, bueno, no podemos hablar de que hay una verdad absoluta, ¿sí? Cada una tendrá una posición y después iremos viendo cuál es para nosotros la que tiene mayores rasgos de veracidad, ¿sí? Nosotros desde nuestra cátedra no les vamos a decir cuál es la que va. Yo les puedo decir en qué posición estoy, por ejemplo. Yo desde el principio de esta reunión les dije que creo que es una ciencia social la economía política, ¿sí? Pero bueno, sabemos que los neoclásicos dicen que más bien es una... Yo después les voy a dejar unas filminas donde les voy a dejar algunas definiciones de economía, porque, por ejemplo, los de la rama que dicen que la economía es una ciencia dura, hablan de algunos elementos que no hablamos en esta reunión. Por ejemplo, en los manuales de economía ustedes pueden ver definiciones como que la economía es la manera de que las sociedades utilizan los recursos escasos. Yo no hablé de escasez en esta reunión, pero bueno, ellos hablan de recursos escasos y dicen que
hay que producir mercancías que tengan valor y distribuirlas entre los diferentes individuos. Eso dice un autor. Otro autor de un manual, que les dije yo, se llama Samuelson y Nordhaus. Hay otro autor que dice que es Mochoni Becker, y que nosotros lo vamos a estudiar en esta materia, que dice, por ejemplo, que la economía estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos, otra vez habla de recursos escasos, para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes individuos, ¿sí? Otra vez los mismos elementos. Y hay otro concepto de la economía que dice que es una ciencia social que estudia la manera en que las sociedades administran los recursos escasos. Otra vez habla de escasez, ¿sí? Con el objeto de obtener bienes y servicios, lo mismo que venimos hablando hace rato, distribuirlo entre los diferentes individuos para su consumo. Esta es la definición de economía que hace Daniel Pérez Henry del año 2013, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto, y esto como para ir cerrando el encuentro de hoy, para ustedes, estas definiciones, ¿son correctas? ¿O puede haber otras? Y a mí me parece que no sé si son incorrectas, pero que tienen tipo un carácter muy científico, estrictamente económico, y dejan de lado también la repercusión que tiene la economía en la vida de las personas. Entonces de ahí es que el carácter social que vos haces énfasis, y que en realidad también es, ¿no? Claro. Porque es mucho lo que se le critica a esas escuelas, ¿no? Que en tanto carácter de rigurosidad olvidan mucho también un aspecto social, y bueno, y que no hay algo tipo una distribución estándar de la riqueza. Dentro de un grupo social hay gente con distintas situaciones, ¿no? Exactamente, Santiago, muy bien. Es un poco lo que yo quería que ustedes puedan reflexionar al final de esta reunión, justamente que estos conceptos que yo les enuncié recién, que son de distintos autores, ellos son economistas, y lo que dicen es, se enrolan en una posición de una economía como más ahistórica, no están fijándose si hay sujetos con sentimientos por detrás, digamos. Hablan de individuos, pero bueno, lo hablan como si fueran reglas generales y que se pueden aplicar en cualquier momento de la historia, de la vida del mundo, digamos, ¿sí? Nosotros dijimos que para ellos la economía es una ciencia ahistórica, y nosotros consideramos que es histórica, que hay que evaluar cada situación en un momento y en un lugar determinado, porque justamente yo hace un ratito les hablaba que en Europa pasaba, en un lugar estaba reinando el feudalismo, y en otro ya era incipiente el capitalismo, por ejemplo. Entonces no podemos hablar de algo, de las relaciones económicas como algo general. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Pero bueno, la corriente hegemónica por ahí tiene ese pensamiento de los conceptos que yo les decía recién. También hay otra definición científica de la economía política que dice que es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción. Fíjense, acá hay otro elemento que no vimos en los conceptos anteriores. Dice que es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, que son relaciones económicas entre los hombres, lo que les vengo yo diciendo desde el principio de este encuentro, y esclarece las leyes que gobiernan la producción y distribución de los bienes materiales en la sociedad, ¿sí? En la sociedad conformada por los individuos, por los seres humanos, ¿sí? Y eso es a lo largo de la historia de la sociedad, ¿sí? Entonces dice que la economía política es una ciencia dinámica y viva, ¿sí? Que estudia las leyes de cada modo de producción, que ya vimos recién. Entonces, bueno, los economistas, propiamente dichos, dice Marx, estudian solo la fluctuación de los precios, la demanda, la inversión, la tasa de interés. Fíjense, son todos como conceptos abstractos, ¿no? El régimen impositivo, y no tienen en cuenta las leyes derivadas de las relaciones de producción, que justamente estuvimos analizando hasta recién, ¿no? Las tensiones de clases, si hay clases sociales, si no las hay, si hay tensiones, si son antagónicas o no existen, ¿sí? Entonces, bueno, es como que la economía burguesa se define a sí misma, como yo lo dije antes, y podemos discutir, disentir y poder hablar de otros conceptos de economía como este, que habla de una ciencia de desarrollo de las ciencias de las relaciones sociales de producción. No dejamos de hablar de producción, pero sí podemos correr el velo a lo que estábamos diciendo antes, y podemos hablar, por ejemplo, de la riqueza, de la distribución de la riqueza, si es equitativa, no es equitativa,
si hay alimentos suficientes en el mundo, por ejemplo, para alimentar a todas las personas que viven en el mundo. Y podemos afirmar, yo les podría afirmar que sí, porque la FAO en el 2011, por ejemplo, dice que a nivel mundial, 1/3 de los alimentos que se producen se tiran. Y nosotros sabemos que hay pobreza y que hay gente que muere de hambre. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Y bueno, es una consecuencia del sistema capitalista. Ahí están diciendo, bueno, que puede haber otras, que también hay que considerar históricamente en qué año se desarrollaron estas teorías, seguro, ya que cada etapa social va cambiando el significado de la economía, como vimos hoy, y creo que son teorías tanto unas como otras opuestas que pudieran haber quedado atrás y es necesario actualizarlas. Sí, bueno, un poco nosotros estamos hoy viendo cuestiones preliminares y estamos empezando a ver la historia de la economía. ¿Sí? Por hoy, hasta hoy lo que vimos son los modos de producción, un poco los elementos que vamos a necesitar para empezar a hablar de economía y de economía política, la relación de la economía con el derecho, la economía política con el derecho, y también, bueno, un poco ahora lo que yo les estaba diciendo, algunas cosas que van en contra de estos conceptos que vimos más rígidos al principio, que son como más abiertos, que dan fundamento a esta economía como una ciencia social, que es lo que hablábamos al principio, ¿sí? El capitalismo muchas veces enmascara algunas cosas, y sabemos que si hay 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se tiran, si hubiera una política de distribución más equitativa, no habría hambre en el mundo, por ejemplo. Y eso mismo se puede llevar a parangonar con las viviendas, por ejemplo. Hay más viviendas que personas que necesitan techo. Sin embargo, sabemos que a nivel, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel mundial, hay muchas personas sin techo, ¿sí? Muchas personas que mueren de hambre, muchas personas que no tienen techo. Entonces, bueno, lo interesante de ver es esto, o sea, de incorporar al concepto de la economía política, y en eso también, además de hablar de distribución, de producción, distribución y consumo, hablar de las relaciones sociales de esa producción, distribución e intercambio de las mercancías, ¿sí? Eso es lo importante. Después, bueno, la clase próxima, para no robarles más tiempo, vamos a hablar un poco, les voy a compartir un cuadrito donde veamos, ya las vimos hoy, pero para que ustedes las tengan ahí, les voy a hacer una filmina para que ustedes la vean o se las comparto en estos días, la diferencia entre la economía y la economía política, ¿sí? Ya las vimos hoy, pero se las voy a pasar en un cuadrito para que ustedes las puedan comparar, ¿sí? Esto que dijimos que hay clases sociales para la economía política, que es nuestra materia, bueno, para la economía no hay clases sociales. Ellos dicen que los individuos son libres. Yo voy a tratar de pasarles estos cuadritos y algunas explicaciones más de lo que vimos hoy, antes del miércoles, así el miércoles podemos arrancar por ahí discutiendo algunas cosas que yo les deje ahí. Lo que ustedes vean que es material que sustenta lo que dimos en clase, no lo vamos a volver a discutir en la próxima clase, pero algunas cositas que pudieran haber quedado en el tintero hoy, las vamos a ver el miércoles. Seguramente también les voy a hablar un cachitito ya vimos el concepto de la economía, vimos la diferencia entre la economía y la economía política, vamos a hablar del objeto de la economía, no les quiero robar más tiempo ahora. Los grupos de trabajo próximo pueden ser entre 5 y 2, pueden ser de 2 y hasta 5, sí, perfecto, de 2 a 5 personas. Profe, perdón, tengo una consulta. Sí. Es de carácter personal, la hago ahora al final de la clase. Sí. Yo estoy cursando la materia como oyente por un tema de correlativas. Yes. ¿Puedo hacer los trabajos prácticos de igual manera o directamente no es necesario? Yo te recomiendo que los hagas, Ignacio. A vos y a todos los chicos y chicas que estén cursando libres. Es más, si quieren reunirse los que están libres en un grupo, porque más que, como yo les dije, no es relevante la nota del trabajo, sí que ustedes lean y puedan hacer esta lectura crítica de los textos que yo les voy a dar para poder entender, en este caso del primer práctico, de cada una de las corrientes y escuelas de pensamiento económico. Está bueno que hagan los prácticos para entender un poco más, ¿sí? No van a tener ninguna sanción si no los hacen, pero es conveniente que los hagan. Más si van a estar como oyentes presentes en estas reuniones, porque, bueno, un poco, si ustedes ahora arman los grupos y me los ponen ahí en el Classroom, la idea es que después un representante de cada grupo pueda estar opinando. Vamos a ver cuántos grupos son y qué cantidad de grupos pueden participar por clase, pero un poco, hoy ustedes fueron participando algunas personas,
en base a algunas preguntas que yo les fui haciendo en el transcurso de este encuentro. El objetivo de los prácticos es que lo hagan todos, y yo aleatoriamente les voy a ir preguntando a algún grupo, a algún representante que se anime a ir respondiendo las cosas que fueron resolviendo ustedes en grupo, ¿sí? La idea es que podamos participar todos, y que todos y todas puedan hacer una lectura crítica de lo que yo les vaya dando en esas instancias prácticas, y el sentido que tiene es eso, que es como otra forma distinta de aprender. Si no, tranquilamente vos sos libre, podés leer todos los textos y rendir el examen libre. La ventaja que tenés al hacer los prácticos es esto, poder tener un abordaje diferente de la lectura, e incluso en años anteriores, si a ustedes les parece, yo también les puedo ir dejando por cada unidad, cuando la vayamos terminando, una guía de preguntas, que eso también está bueno. Yo no voy a evaluar las respuestas que ustedes hagan de esa guía de preguntas, pero esas preguntas se van a responder con lo que vayamos dando en clase o con los textos que yo les doy, obligatorios y alternativos, y está bueno porque les va a servir en una instancia de examen para saber las respuestas de las preguntas que puedan venir, aunque no sean las mismas. Son guías de preguntas recorriendo las unidades o los textos que vemos, que les van a ayudar a ustedes a resolver cuestiones de la materia. No les quiero robar más tiempo, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Acá Marco pregunta, sí, todo lo que yo tenga para la clase, yo eso ya lo dije también varias veces, todo lo que vaya dando en cada clase, lo voy a ir subiendo al día siguiente o antes del próximo encuentro en el Classroom. Siempre antes de la próxima clase ustedes van a tener el material del anterior grabado y subido al encuentro sincrónico, acompañado por la parte teórica que lo sustenta, a este encuentro de hoy, por ejemplo. Y a la vez, si tengo alguna otra cosa, va a ir. Van a haber distintas pestañas en el Classroom. Encuentros sincrónicos, que va a estar esta clase grabada, más los textos o algunos videos. Encuentros asincrónicos, que eso yo les voy a decir, bueno, hay un encuentro sincrónico que vamos a hablar de tal tema, que ustedes lo van a tener que ver para discutir en una próxima clase. No es un práctico, pero ustedes lo tienen que ver. Tal vez hacemos alguna discusión para sacar dudas, no lo damos entero. Y después los trabajos prácticos, que la modalidad va a ser la que les expliqué recién. Los entregan todos por el Classroom, en el tiempo que yo les voy a dar, que es una semana, y una vez que están resueltos, los discutimos un ratito en la clase siguiente. ¿De acuerdo? Nos reencontramos el próximo miércoles a las 17:20. Espero que no se nos haga tan largo. Les pido disculpas por la extensión de la clase de hoy. Sí, pero no tuvimos mucho debate, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, bastante entretenido. Te quería decir que yo me conecté tarde por un tema que tuve que ir a rendir derecho privado a la facultad. Así que tuve que Está venir bien, no hay problema. conectarme. Gracias a todos y a todas por haber participado. No sé si alguien estaba hablando ahí detrás de Marco, alguien que tenga alguna duda, que quiera preguntar algo. Si no, bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima reunión, que va a ser el miércoles. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe, un gusto. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.